Continuamos. La frustración existencial. El hombre es capaz de malograr su voluntad de sentido y en este caso la logoterapia habla de frustración existencial. El término existencial admite tres significados. Primero, la existencia misma, esto es, el modo de ser específicamente humano. Segundo, el sentido de la existencia. Y tercero, el afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal, es decir, la voluntad de sentido. La frustración existencial también puede cursar en neurosis. A este tipo de neurosis la logoterapia la denomina neurosis neógena, por oposición a la neurosis en sentido estricto. La neurosis psicógena. La neurosis neógena tiene su origen en la dimensión de la neología, del griego neos, que significa mente, de la existencia humana, no en la dimensión psicológica. Este término logoterapéutico denota su vinculación con el núcleo espiritual de la personalidad humana. Pero conviene recalcar que la semántica de la logoterapia en términos espiritual carece de una connotación religiosa. Describe y define antropológicamente una dimensión específicamente humana. Neurosis neógena. La neurosis neógena no surge del conflicto entre impulsos e instintos, sino más bien de problemas existenciales que en una formulación general podríamos calificar de espirituales, y en ellos desempeñan una función primordial la frustración de la voluntad del sentido. Es evidente, por tanto, que la terapia más apropiada para la neurosis neógena no es la psicoterapia tradicional, sino la logoterapia, una psicoterapia que se adentra en la dimensión espiritual. De hecho, logos, en griego, además del significado y sentido, también tiene la aceptación de espíritu. La logoterapia contempla desde el nivel espiritual temas asimismo espirituales, como la aspiración humana a encontrar sentido a la vida o la frustración de ese sentido. Estas cuestiones se tratan frontalmente en su actual consistencia psíquica o espiritual, sin pretender rastrear sus orígenes inconscientes, que en definitiva serían instintivos. Si un médico no acierta a distinguir la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión instintiva, genera una tremenda confusión para explicar el comportamiento humano. Me serviré de un ejemplo. Un diplomático norteamericano de alto rango acudió a mi consulta en Viena para continuar el tratamiento psicoanalítico comenzado 5 años antes con un analista en Nueva York. En la primera sesión le pregunté qué le hizo pensar en la necesidad de ser analizado, o dicho de otra forma, qué causa le llevó a iniciar el tratamiento psicoanalítico. El paciente respondió que se sentía insatisfecho con su profesión y que le costaba aceptar la política exterior norteamericana. El psicoanalista había insistido en que debía reconciliarse con su padre y que el gobierno estadounidense y sus superiores no eran otra cosa que imágenes del padre. En consecuencia, la insatisfacción por su trabajo se debía al aborrecimiento que inconscientemente albergaba hacia su padre. En 5 años de tratamiento psicoanalítico, el paciente iba sintiendo mayor predisposición a aceptar esa interpretación, pero le costaba diferenciar la realidad entre la maraña de símbolos e imágenes. Después de unas pocas entrevistas en mi consulta, me hizo patente la frustración de su voluntad de sentido respecto a su vocación profesional y su deseo de realizar un trabajo distinto. Como nada le impedía dejar su empleo, finalmente se decidió a dedicarse a otra cosa, con resultados muy gratificantes. Según su última información, lleva 5 años en su nueva ocupación y está contento. Dudo mucho que en este caso se tratará de neurosis, por lo tanto, sobraba cualquier psicoterapia o logoterapia. No era un paciente en el sentido clínico. De esta historia se deduce que no todos los conflictos son neuróticos y a veces es normal e incluso saludable cierta dosis de conflictividad. De la misma manera que el sufrimiento no necesariamente
es un fenómeno patológico. Más que considerarlo un síntoma neurótico, el sufrimiento puede constituir un logro humano. En esencia, si nace de la frustración existencial. Niego tajantemente que la búsqueda de un sentido o la duda de si existe un sentido proceda del resultado de una enfermedad. La frustración existencial en sí misma no es patología ni patogénica. La preocupación o la desesperación por encontrarle a la vida un sentido valioso revela la angustia espiritual, pero en modo alguno supone una enfermedad. Podría suceder que al interpretar la angustia como enfermedad, el psiquiatra se vea inducido a ocultar frustraciones existenciales del paciente con la administración de drogas tranquilizantes. Sin embargo, su función consiste en guiar al paciente a través de la crisis existencial, una crisis que podría generar el crecimiento interior. La logoterapia entiende que su función es ayudar al paciente a encontrar sentido de su vida, por tanto procede de modo analítico a activar la conciencia del logos oculto en su existencia. En este aspecto, la logoterapia se parece al psicoanálisis. Ahora bien, el intento de logoterapia por recuperar los contenidos de la conciencia no se reduce a hechos instintivos que conforman el inconsciente del individuo, sino también la fuerza para avivar las realidades espirituales que encienden en la experiencia como el potencial sentido de la vida o la voluntad de sentido. No obstante, cualquier análisis, aunque rehúse incluir la dimensión neológica en su práctica terapéutica, intenta que el paciente cobre conciencia del más profundo anhelo de su ser. La logoterapia difiere del psicoanálisis en la medida que considera al hombre como un ser cuyo interés primordial consiste en asumir un sentido y realizar un conjunto de valores, y en la gratificación y satisfacción de sus impulsos e instintos, en el ajuste del conflicto interior generado por las experiencias de ello, del yo y del superyo, en las luchas de adaptación y ajuste al entorno y a la sociedad. Neodinámica. Sin duda, la búsqueda humana de sentido y valores puede nacer de una tensión interna, no de un equilibrio interno. Ahora bien, esa tensión es un requisito indispensable para la salud mental. Me atreví a afirmar que en las peores condiciones nada en el mundo ayuda a sobrevivir como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Hay mucha sabiduría en las palabras de Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Yo veo en esas palabras un motor válido para la psicoterapia. Los campos de concentración nazis dan fe de que los prisioneros más aptos para la supervivencia fueron los que sabían superar, se habían esperado por algún ser querido o los apremiaba a acabar una tarea o cumplir una misión, experiencia que confirmarían los psiquiatras norteamericanos en Japón y en Corea. En mi caso, cuando fui internado en el campo de Auschwitz, me confiscaron un manuscrito listo para su publicación. Sin duda, mi intenso deseo de reelaborar ese libro ayudó a sobrellevar los inhumanos rigores del campo. Por ejemplo, cuando caí enfermo de tifus en un campo de Baviera, para soportar los delirios de la fiebre, anotaba en mis míseras tiras de papel ideas y palabras claves que me servían para redactar de nuevo el texto. Sobrevivía el día de la liberación. Sí, sobrevivía el día de la liberación. Estoy convencido de que ese esfuerzo al límite de mi resistencia me ayudó a superar el riesgo de un colapso cardiovascular. Lo anterior confirma que la salud psíquica necesita cierto grado de tensión interior. La tensión existe entre lo que se ha logrado y lo que se ha de conseguir, o la distancia entre lo que es y lo que debería llegar a ser. Esta tensión es inherente al ser humano y por tanto indispensable para el bienestar psíquico. No hay una amedrante, no hay que amedrante pues el confrontar al hombre con el sentido de su existencia. Únicamente así despertamos a la voluntad del sentido en estado de latencia.
Considero erróneo y peligroso para la psicohigiene dar por supuesto que el hombre necesita ante todo equilibrio interior y como se denomina en biología, homeostasis, un estado de tensiones en equilibrio biológico interno. Lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, sin esfuerzo y luchar por una meta que merezca la pena. Vivir sin tensión a cualquier precio no es un proceder psicohigiénico. Beneficia más sentir el apremio de un deber o la urgencia de una misión por cumplir. Releguemos la homoestasis y situaciones en primer lugar o neodinámica en el lenguaje logoterapéutico. La dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar, en el que un polo representa el sentido que se ha de cumplir y el otro representa al hombre que debe cumplirlo. Si en la neodinámica supone un proceder válido para las condiciones normales del psiquismo, su validez es aún más patente en individuos neuróticos. Así como el arquitecto apunta a un arco que se hunde aumentando la carga para que sus partes se afiancen mejor, del mismo modo, si el terapeuta quiere fortalecer la salud mental del paciente, no debe temer aumentar la tensión interior orientándolo hacia el sentido de la vida. Aclarada la incidencia beneficiosa del sentido de la vida, me ocuparé ahora de las nocivas consecuencias del fenómeno contrario, la carencia total y absoluta del sentido, muy frecuente en los pacientes de nuestros días, acosados por un vacío interior, por un desierto interior que los arrastra a una amarga sensación que ellos mismos denominan vacío existencial. El vacío existencial. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Es comprensible, quizás se debe a una doble pérdida que el hombre ha tenido que padecer para convertirse en verdaderamente civilizados. Al principio de la historia, el hombre perdió algunos instintos básicos que rigen la vida animal y confieren seguridad. Una seguridad que, como el paraíso, hoy le está vedada. Ahora está forzado a elegir. En las últimas etapas del progreso, ha sufrido además una pérdida fundamental: las tradiciones. Las tradiciones cumplían una función de contrapeso de la conducta y la sociedad moderna se diluye con enorme rapidez. Al no conservar las tradiciones que marcan la actuación socialmente aceptada, el hombre carece de instinto que guía su conducta y con frecuencia no sabe cómo comportarse. Por ello, hace lo que otras personas hacen, conformismo, o hacen lo que otras personas quieren que hagan, totalitarismo. El equipo de mi departamento de neurológico del Hospital Policlínico de Viena realizó una encuesta en los pacientes y enfermos. En ella se reveló que el 55% de los encuestados admitía haber sufrido, en mayor o menor grado, una situación de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad había experimentado en algún momento la pérdida del sentido de la vida. El vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Entendemos hoy mejor a Schopenhauer cuando decía que la humanidad está condenada a oscilar eternamente entre la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío genera hoy más problemas que la tensión y desde luego envía más personas a la consulta del psiquiatra. En las últimas décadas, estos problemas se han agudizado debido a la progresiva automatización que ha incrementado el tiempo de ocio de los trabajadores. Lo penoso de esto es que quizá muchos no saben qué hacer con tanto tiempo libre. Pensemos, por ejemplo, en la neurosis dominical, esa especie de depresión que obliga a algunas personas a cesar su trajín durante la semana y encontrarse con el fin de semana, con una intimidad vacía del sentido. No pocos suicidios se originan en ese vacío existencial. Y si consideramos que el vacío existencial es una buena excusa, se comprenden mejor las tasas de alcoholismo y delincuencia juvenil. Este mecanismo psicológico también se aplica a la crisis de los jubilados y los ancianos.